Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Durante más de un siglo, Sudáfrica sufrió la crueldad de un sistema de segregación racial y de exclusión social y política. Hoy, 21 años después del proceso de liberación del pueblo sudafricano, conducido por Nelson Mandela, ¿cuál es el balance? ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cómo construir consensos en una sociedad tan dividida? ¿Cuál ha sido el rol de las mujeres y de los sindicatos, de la empresa privada y del Estado? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Taninga Chope Lini, embajadora de Sudáfrica en Venezuela y también en Colombia. Bienvenida a Análisis Situacional. Muchas gracias. Durante más de un siglo, Sudáfrica sufrió la crueldad de un sistema basado en la discriminación racial y en la opresión. ¿Podría explicarnos en qué consiste el apartheid? La parte más dura del apartheid es que era un sistema que dividía a los pueblos, que la población negra no podía vivir con la población india, no podía vivir con la población blanca. Los indios vivían aparte, los blancos aparte, los negros aparte. La gente no podía casarse uno con el otro, era contra la ley. Si una persona se enamoraba de una persona de una otra raza, tenían que salir de Sudáfrica para poder vivir juntos, porque hasta donde vivíamos según nuestro color. Y también la otra cosa que era muy difícil del apartheid es que la segregación hizo que las partes mejores del país se reservó para la población blanca. Así que la población negra, lógicamente, porque se necesitaba para trabajar en las ciudades, pero por la noche tenían que regresar para los lugares donde ellos vivían, los lugares que estaban apartados para ese tipo de grupo étnico. Y también entre la población negra, también hubo la segregación. El sistema del apartheid separó a la población negra en grupos étnicos. Los zulúes vivían aparte, los xhosa vivían aparte, los tswana vivían aparte. Ese es el problema. Y como nosotros sabemos, en la división de un pueblo se encuentra la debilidad. Un pueblo dividido es un pueblo débil. Entonces, esa división no unió al pueblo sudafricano. Todos se consideraban sudafricanos, pero eran sudafricanos distintos. Así que no se tenía esa unión. No había derecho a la propiedad privada, no a había la participación Sí, económica. había derecho a propiedad privada, pero en la zona designada. Así que, por ejemplo, una persona negra o una persona india no podía comprar una propiedad donde vivían los blancos y viceversa. Claro, no se puede. Así que la población estaba dividida. No tenían de esa derecho manera. al voto tampoco, ¿no? ¿A qué? Al voto, claro que no. La primera vez que la población negra votó fue en el 94. Por eso nuestra liberación empezó. Consideramos que nuestra liberación empezó en el 1994. Cuando triunfa Mandela. Cuando Mandela salió de la prisión, y después el primer voto se tuvo en el 94, sí. ¿Cómo Sudáfrica logró superar un sistema de segregación tan cruel? Bueno, decir superar sería acelerar las cosas. Estamos en el proceso de olvidar el pasado. Después de 20 años. Tenemos 21 años ahora. 27 de abril cumplimos 21 años. Pero lógicamente, un sistema que ha estado, que se ha practicado durante años y años y años, no se puede eliminar en solamente 21 años. Sudáfrica es el país más joven del continente africano. Bueno, ahora tenemos Sudán del Sur. Pero el último país en liberarse en el continente africano entero fue Sudáfrica. Todavía tenemos muchos problemas. Todavía tenemos personas que piensan que la segregación racial tiene que ser, Sudáfrica tiene que ser dividido en cuanto a clases raciales. Pero la mayoría de la población nunca estaba de acuerdo
con el sistema del apartheid. Así que la mayoría de la población aprovecha la libertad que hemos tenido y defiende la libertad que tenemos ahora. Así que, ¿cómo podemos decir cómo lo hemos tratado de superar? Es reconocer lo que tenemos hoy y jurar que más nunca volveremos a donde estuvimos y defender lo que tenemos hoy. Y la mayoría de la población sudafricana sí defiende lo que tenemos hoy. ¿Cómo lograr consensos en una sociedad fracturada alrededor de una visión compartida de país y de sociedad? Pero la respuesta, por favor, me la da cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba cómo lograr consensos en una sociedad tan profundamente fracturada alrededor de un modelo de inclusión social, política y económica, alrededor de una propuesta de justicia social. Bueno, para nosotros lo importante al lograr nuestra independencia, nuestra libertad, fue el gobierno lo que hizo fue enseñar culturalmente al pueblo. Por ejemplo, que los blancos y los negros, los chinos y los indios, los mestizos, todos nosotros tuvimos que tener campañas de como conocimientos, donde la gente empezó a conocerse, empezamos a conocer las comidas, cómo son las comidas, cómo son nuestras culturas, cómo son nuestros costumbres. A reconocerse. Reconocerse como un pueblo. Eso fue muy importante. También tuvimos campañas muy grandes en los lugares de trabajo, donde tuvimos que sentarnos en una mesa y cada uno hablar de lo que más le ofendía del apartheid, lo que más le siguió ofendiendo el apartheid. Bueno, conocerse. La población tuvo que empezar a conocerse desde ese instante. Y fue un proceso muy largo. Fue un proceso duro porque algunas veces no nos comprendíamos, no nos entendíamos, no aceptábamos que somos diferentes, pero somos todo un pueblo, que en la diversidad de nosotros como sudafricanos, ahí es donde se encontraba la fuerza del país de Sudáfrica. También se encontró en la arena política, que también entre los negros habían diferentes partidos políticos, que al principio las diferencias eran casi antagonísticas, pero después con el tiempo, con hablar, con entenderse, con intercambiar ideas, debates, las diferencias se fueron poniendo menos, ¿cómo se dice? Menos graves, yo puedo decir. Menos radicales. Sí, menos radicales. Y se puso, bueno, en un país que tenía se crearon espacios se creó un espacio de tolerancia, de reconocimiento. Exacto, que eso es lo importante, la tolerancia más que todo. La comunicación jugó un papel fundamental. La comunicación jugó un papel muy fundamental, porque nosotros empezamos con lo que llamamos Truth and Reconciliation Commission, una comisión de verdad y reconciliación, donde los que cometieron crímenes, que podemos decir, durante la etapa del apartheid, aceptaron que cometieron esos crímenes, pidieron permiso a las familias. Fue un proceso también muy largo, que, bueno, algunos fueron encarcelados después de eso, algunos no. Pero fue un proceso de reconocimiento de que salimos de un pasado muy oscuro, salimos de un pasado donde se hicieron muchas cosas que no debían haber ocurrido. Haber ocurrido. Y que reconocíamos que como un pueblo, la única manera de seguir como un pueblo y seguir adelante como un pueblo era unirse, era hablar, era intercambiar, era aceptarse. La palabra clave en ese proceso de reconocimiento. Reconocimiento y también saber que cuando uno perdona, no quiere decir que uno olvida. Porque si nosotros olvidamos lo que pasó, si nosotros olvidamos nuestro pasado, tenemos la posibilidad de volver a hacer los mismos errores del pasado. Pero perdonar era muy importante. Eso es una de las cosas que Mandela nos enseñó, que al salir de la prisión,
la mayoría de la población blanca de Sudáfrica pensó que ahí va a empezar la venganza de la población negra, pero eso nunca se tuvo en Sudáfrica. Tuvimos negociaciones que fueron muy duras, eso sí hay que decirlo, y hay que empezar, muy importante, tomaron mucho tiempo, años, pero hablamos y hubo muchas lágrimas, hubo muchos, bueno, pero logramos hablar, logramos llegar a un entendimiento y logramos saber que hay veces que no vamos a estar de acuerdo, porque no tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo. Hay veces que estaremos en desacuerdo, pero eso no quiere decir que no estamos yendo a un mismo lugar, no estamos teniendo el mismo objetivo, y ese objetivo es de crear un Sudáfrica que es independiente, que tiene igualdad para todo el mundo y tiene prosperidad y particularmente también, no solamente para la población negra, pero también para las mujeres. Las mujeres, ¿cuál fue el papel desempeñado por las mujeres en este proceso tan difícil? Bueno, las mujeres sudafricanas son, yo no lo digo porque yo soy una mujer sudafricana, pero son una de las mujeres más valientes que hay, porque la mayoría de los hombres de Sudáfrica, muchos de ellos, estaban involucrados en la lucha de liberación nacional. Los que crearon los hijos, los que crearon los mismos líderes que tenemos hoy, son las mismas mujeres sudafricanas. Porque si los hombres no estaban trabajando en las minas, que no estaban en la casa, los hombres estaban quizás fuera del país, en el exilio, o si no, los hombres estaban encarcelados. Así que muchos de los líderes sudafricanos vienen de familias donde no hubo hombres porque estaban en la lucha de liberación nacional o etcétera. Así que ellos formaron por mujeres. Formaron por mujeres, pero las mujeres también tomaron un papel muy fuerte en la lucha de liberación nacional. En el 56 hubo una marcha de más de 20,000 mujeres que fueron a lo que era entonces el sitio del gobierno de Sudáfrica para luchar contra los sudafricanos, los negros sudafricanos. Teníamos que andar con un librito que era como un librito de identidad, que donde quiera que te paraba la policía tienes que enseñar que ese libro decía tu nombre, cuándo naciste, dónde tú vives, para que no te encontraran en una zona donde tú no tenías que estar. Así que no teníamos ni libertad de caminar. Yo no podía decir, por ejemplo, yo quiero ir a tal sitio, que es mi país. No se podía. Había ciertos lugares donde no podíamos ir. Y el librito tuyo enseñaba dónde tú podías estar o no podías estar. Así que esa marcha del 56 fue en contra de esos libros que se llaman paz. Y las mujeres quemaron esos libros. Las mujeres han sido la fuerza detrás de la lucha de liberación de Sudáfrica, una fuerza muy importante. Los sindicatos. Los sindicatos también han sido una fuerza grandísima. Hasta el sol de hoy, los sindicatos juegan un papel fundamental, porque el gobierno que está en el poder, el ANC, tiene 3 piernas. Tiene el partido político, que es el ANC, tiene el Partido Comunista de Sudáfrica y tiene los sindicatos. Y los 3 son los que deciden en cuanto a el futuro de Sudáfrica, las leyes de Sudáfrica, el plan de desarrollo nacional de Sudáfrica, etcétera, etcétera. Así que los sindicatos juegan y han jugado un papel sumamente importante durante la lucha de liberación nacional. Ellos fueron los que veían que hubiera comunicación entre los diferentes partidos, que yo podría ponerlo así, partidos no, sectores, sí, y a la vez explicaban a la población qué es lo que está pasando para no mantener la población en ignorancia en cuanto a la lucha de liberación de Sudáfrica. Por eso la población sudafricana es una de las poblaciones más politizadas del mundo. En Sudáfrica la gente es muy política y sabe lo que son sus derechos, lo que no son sus derechos, lo que son sus deberes, eso es muy importante. Y los sindicatos jugaron un papel muy importante en cuanto a eso. La empresa privada, ¿qué rol juega hoy en Sudáfrica? Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hablábamos de la empresa privada,
del rol que cumple hoy la empresa privada en Sudáfrica? Bueno, la empresa privada tiene un papel fundamental y es ayudar al gobierno a crear empleo, lógicamente. Pero la sociedad privada en Sudáfrica tiene una obligación. Para obtener cualquier contrato del gobierno, ellos deben tener de las ganancias que ellos hacen, de cualquier business que hacen, ellos tienen que tener un proyecto de responsabilidad social. Si no la tienen, pierden el contrato. Okay. Eso es una condición. Pero aparte de eso, en esa sociedad privada, en cuanto a las ganancias, tiene que haber ganancias para mujeres. Porque las mujeres se consideran también como un grupo previamente, ¿cómo se dice? Que no tenía iguales derechos. Tenemos discriminación contra la mujer, tanto blanca como negra. Entonces tienen esa obligación. Tienen la obligación para tener entre ellos personas con disabilidades. O sea, que todas esas son obligaciones que la sociedad privada tiene que cumplir para poder tener un contrato de un gobierno. Y si no la cumplen, pierden el contrato. ¿Tienen obligación de emplear a discapacitados, sí. mujeres, sí, jóvenes? Y en cuotas. Por cuotas, sí, por cuotas. Y también en cuanto a las personas que trabajan, que laboran en la empresa, el gobierno mira el porcentaje, por ejemplo, porque había gente, por ejemplo, la población negra, antes no podían hacer diferentes trabajos, solamente tenían que tener los trabajos más bajos. Entonces hay cuotas también de emplear razas previamente, no sé cómo se dice en español, pero que no tenían derechos iguales. Así que un empleado tiene que tener cierta cuota de raza negra, cierta cuota de mujeres, etcétera, etcétera. Sí. Es para equilibrar lo que se desequilibró, porque el apartheid, cuando llegó, lo que hizo fue eliminar a todo el mundo y nada más darle derecho a la raza blanca. Por eso se ve que los más educados, los con más dinero, los que tienen los mejores privilegios son los blancos. Así que hay que equilibrar eso. Por eso tenemos esas leyes. El Estado en Sudáfrica es fuerte, gobierna, manda, dirige la economía. ¿Qué nos puedes decir acerca del rol del Estado? Lo que ayuda a que el Estado sea tan poderoso, tan fuerte en Sudáfrica, es que el Estado también tiene que cumplir a lo que dicen las instituciones. Sudáfrica tiene instituciones muy fuertes. Tenemos un sistema legal muy fuerte. Nosotros en Sudáfrica, hasta el presidente pueden llevarlo a la corte si él no cumple con las obligaciones. Así que las instituciones de Sudáfrica son tan fuertes y hay que ver que cada sistema, cada persona, no importa quién sea, tiene que cumplir con las leyes que se dirigen en el país. Así que las leyes, los dirigentes mismos de Sudáfrica tienen que cumplir con lo que exigen las leyes y si no cumplen hay consecuencias. ¿Cómo enfrentar a los radicales en estos procesos de creación de consensos y de superación de odios y rivalidades? Lo que lo vence todo siempre es la comunicación. Nosotros cuando Mandela y los dirigentes sudafricanos estuvieron en la cárcel, jamás pensamos que íbamos a poder adquirir nuestra liberación mediante comunicación, mediante negociaciones. Eso fue un trabajo. Yo me acuerdo, yo tenía 16, 17 años cuando se empezó a hablar de negociaciones. Y para nosotros, en ese instante, era cómo tú vas a negociar con tu enemigo. Y estamos todos en contra de negociaciones, porque estábamos diciendo que ellos han matado a nuestra gente. ¿Cómo vamos a hablar con ellos? ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo? Pero con tiempo vimos que lo mejor que hicimos fue exactamente eso, negociar, hablar. Como yo dije antes, aceptar que hay veces no estaremos de acuerdo, pero lo importante es seguir hablando hasta que lleguemos donde todos queremos llegar. Porque yo pienso que aún en Sudáfrica, en cualquier parte del mundo, no hay persona que no quiera paz, no hay persona que no quiera libertad. Todo el mundo queremos, todos queremos lo mismo para nuestros hijos, que nuestros hijos vayan para la escuela, que sean saludables, que las familias vivan bien, que haya justicia. Todo el mundo quiere eso, pero hay que ponerse de acuerdo en cómo es que vamos a llegar allá. Quizás otros tomarán otros caminos, pero lo importante es que llegar
a un mismo destino. Y ese destino es comunicación, es negociaciones, es entenderse, es respetar. Porque también es importante saber que si tu opinión es distinta a la mía, yo tengo que respetar tu opinión. Tú no puedes insultarme solamente porque nuestras opiniones difieren. Eso es lo que salvó y sigue salvando a Sudáfrica, porque eso no quiere decir que en Sudáfrica estamos todos contenticos y todo anda bien. Tenemos también nuestras dificultades como un país, pero siempre las dificultades se vencen mediante esa comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Taninga, por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. Todo proceso revolucionario necesita de alianzas y consensos. Necesita construir una base social de apoyo lo más amplia posible. Se trata de levantar un sólido bloque histórico alrededor de un modelo de inclusión social y política que garantice la igualdad, la justicia y la institucionalidad, pero también alrededor de un modelo económico que impulse la producción y la productividad y sobre todo que asegure la sustentabilidad del proyecto. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.